Ok, para este problema nos indican que sabemos que el ángulo alfa es igual a 40 grados. Nos piden determinar la resultante de las tres fuerzas que se muestran en esta figura de aquí. Lo primero que debemos hacer es ubicar el ángulo que nos están proporcionando, que es el ángulo alfa. Como podemos ver, lo tenemos aquí entre nuestra fuerza de 80 libras y la de 60 libras, y la tenemos también aquí en nuestra fuerza de 120 libras. Entonces, para comenzar, voy a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para poder identificar cómo están distribuidas las fuerzas. Voy a hacer aquí mi eje y mi eje X. Hacer mi eje y mi eje X. Bien, ahora para las fuerzas debemos tomar en cuenta no únicamente los ángulos alfa, sino también este ángulo de aquí abajo que nos están indicando, lo cual nos va a proporcionar la dirección de nuestra primera fuerza, que es la de 60 libras, que va a estar a 20 grados del eje de las X, más o menos como por aquí. Esta sería nuestra fuerza de 60 libras. Entonces aquí tenemos que son 20 grados. Y ahora nos indica que el espacio entre la fuerza de 60 y de 80 libras es de 40 grados. Entonces a este ángulo le vamos a sumar los 20 que tenemos aquí y nuestra fuerza de 80 libras va a quedar a 60 grados más o menos por aquí. Y bien, de aquí a acá van a ser 60 grados, que serían los 40 de este ángulo más los 20 de el ángulo que nos muestran aquí abajo. Y ahora aquí nos están mostrando lo que sería un ángulo de 90 grados entre lo que sería la fuerza de 60 libras y esta división aquí en el centro. Entonces, para determinar el ángulo de este espacio que nos están proporcionando, simplemente a 90 grados le vamos a restar estos 40 y ya tenemos que este espacio es igual a 50 grados más los 40 grados de el ángulo alfa que está aquí. Tenemos que la diferencia entre 120, el espacio que hay entre 120 libras y la fuerza de 80 libras es de 90 grados, más o menos por aquí. Y hay que notar aquí que la fuerza de 120 libras no va hacia afuera como la de 60 y 80, sino que va hacia el centro. Entonces tendremos aquí nuestra fuerza de 120 libras. Y aquí el ángulo restante sería de 30 grados. Por tanto, ya podríamos determinar lo que es la dirección de nuestras fuerzas en X y fuerzas en Y para las tres fuerzas. Entonces, para la de 60 libras, tenemos que su fuerza en Y está en positivo y su fuerza en X también está en positiva. Para la fuerza de 80 libras, que sería esta, su fuerza en X está en positiva y su fuerza en Y también es positiva. Y para la fuerza de 120 libras, su fuerza en X va hacia el positivo, pero la fuerza en Y que va hacia abajo iría en negativo. Entonces, para determinarlo, ya teniendo lo que son los ángulos internos, lo vamos a determinar primero. Vamos con la de 60 libras, la fuerza de 60 libras. Vamos a multiplicar la fuerza por el coseno de 20 grados, son los 20 grados que tenemos aquí. Y para la fuerza en Y vamos a utilizar el seno. Para la fuerza en X va a ser el coseno y para la fuerza en X va a ser el seno de 20 grados. Entonces nos quedaría que para su fuerza en X sería 60 libras por el coseno de 20 grados, que nos da un total de 56.382. Y para la fuerza en Y sería de 60 libras por el seno de 20 grados, que nos da un total de 20.521. Ahora para nuestra fuerza de 80 libras vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar en cuenta estos 60 grados y para la fuerza en X va a ser su coseno y para su fuerza en Y vamos a ocupar el seno de esos 60 grados. Entonces nos quedaría que su fuerza en X serían 80 libras multiplicado por el coseno de los 60 grados,
y nos daría un total de 40 libras y su fuerza en Y sería 80 libras multiplicado por el seno de esas 60 libras, de esos 60 grados, y nos daría un total de 69.282. Ahora para la de 120 libras, para la fuerza en X van a ser nuevamente las 120 libras por los 30 grados que tenemos aquí. Y para la fuerza en Y van a ser igual a 120 libras, pero como está en negativo va a ser menos 120 libras multiplicado por el seno de estos 30 grados. Entonces nos quedaría que su fuerza en X es de 120 libras por el coseno de 30, nos da un total de 103.923 y su fuerza en Y sería menos 120 libras por el seno de 30 grados, que sería de menos 60 libras. Y para la resultante la vamos a obtener de la siguiente manera. La resultante en X va a ser la suma de las fuerzas en X, tanto de 60 libras como de 80 libras y la de 120 libras. Y la sumatoria nos va a dar un total de 200.305. Y vamos a hacer lo mismo para la resultante en Y. Sumar la fuerza en Y de 60 libras, de 80 libras y de 120 libras. Entonces nos va a quedar que la resultante en X va a ser igual a 200.305 libras y la resultante en Y va a ser igual a 29.803. Como pueden ver, esto es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Y ahora para la magnitud de nuestra resultante lo vamos a obtener por medio de la raíz cuadrada de estas fuerzas. La fórmula es la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Entonces nos quedaría que la magnitud de la resultante es igual a 200.305 libras al cuadrado más 29.803 libras al cuadrado y nos va a dar un total de 202.510 libras. Y ahora para la dirección o el ángulo alfa de lo que es nuestra resultante, vamos a dibujar aquí rapidísimo un pequeño diagrama. En X, aquí tenemos lo que es la resultante en Y la resultante en X. Más o menos por aquí, pues un poco largo. Esta sería la resultante en X y nuestra fuerza partiría de aquí. Entonces tendríamos que determinar su ángulo alfa y lo haríamos por medio de los catetos, ya que tenemos los valores de nuestro Rx y nuestro Ry. Entonces lo haríamos por medio de la tangente, que el cateto opuesto sería de 29.803 libras, que es la resultante en Y, entre 200.305 libras, que es el cateto adyacente de 200.305 libras. Y como únicamente nos interesa obtener lo que es el ángulo, más no la tangente, vamos a despejar la tangente de este lado y nos quedaría que el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 29.803 entre 200.305, que nos va a dar un total de 8.46 grados. Entonces ya tenemos aquí la dirección de nuestra resultante, la magnitud y lo que son las fuerzas en X y Y para la de 60 libras, la de 80 libras y 120.